feel like you're nothing, but you wanna be something. Yeah, well, all you really need is hope. I just want you to try. Nutrición alimentaria, de la energía y las enzimas. La energía va a ser una característica tipo nutricional. Bueno, según a esto, su fuente energética se va a clasificar en organismos de tipo organotrófos, que van a utilizar una fuente energética orgánica, y los organismos litrótrofos utilizan fuentes energéticas inorgánicas, tales como la luz ultravioleta o algunas otras que pueden ser fuentes químicas. Según a esta clasificación, pues podemos tener una bacteria patógena que sería algo heterótrofo. Primero hablaremos del organismo organotrófo. Los organotrófos son organismos que reciben hidrógeno o electrones de un sustrato orgánico. Ciertos organotrófos, como los animales y muchas bacterias, también son heterótrofos. Los organotrófos pueden ser anaeróbicos o aeróbicos. Asimismo, los que no son organotrófos adquieren hidrógeno o electrones de sustratos inorgánicos y se denomina litrótrofos. El siguiente son los litrótrofos. Son un grupo diverso de organismos que utilizan sustratos inorgánicos. Por lo general van a ser de origen mineral o conservación de energía, es decir, la producción de ATP, que ese sería un ejemplo, y también a través de la respiración aeróbica o anaeróbica. Como siguiente se muestra una tabla donde se clasifica su función de energía como la luz y compuesto químico. Yo lo quise clasificar de esta manera porque, como vimos, organismos orgánicos e inorgánicos, bueno, van a tener una fuente energética de luz y una fuente reductora, como se ve en la primera columna, que es luz con una fuente reductora orgánica, y una fuente de carbono orgánico heterótrofo, que su ejemplo son algunas bacterias. El otro también es una fuente de energía luz con un organismo inorgánico. La fuente de carbono va a ser dióxido de carbono autótrofo. Y el ejemplo son bacterias, algas o plantas. El otro ya va a ser un compuesto químico con un organismo orgánico, que su fuente de carbono va a ser orgánico heterótrofo. Y los ejemplos son los parásitos, procariotas, hongos y animales. Por último, también vamos a tener otro compuesto químico que su fuente reductora va a ser inorgánico y el fuente de carbono va a ser dióxido de carbono autótrofo. El ejemplo pues va a ser de igual manera bacterias y arqueas. Ya que hablamos de la energía, ahora toca las enzimas. Las enzimas son sustancias químicas que el cuerpo puede producir a partir de proteínas o de los alimentos. Forman una gran parte de la dieta diaria, al igual que las vitaminas, los azúcares o los minerales, y regulan todos los procesos químicos del organismo. Las enzimas son proteínas que catalizan, es decir, aceleran las acciones bioquímicas que ocurren naturalmente en los seres vivos. Se han utilizado durante siglos para obtener productos como el queso, el vino y el pan, y actualmente se utilizan en la industria alimentaria para optimizar los procesos productivos, hacerlos más sostenibles y para el desarrollo de nuevos productos alimenticios. Las enzimas se pueden clasificar en tres grupos: digestivas, que permiten que nuestro organismo aproveche eficazmente los nutrientes de los alimentos que conforman la dieta. Estas enzimas son secretadas a lo largo del tubo digestivo. El segundo, metabólicas, se producen en el interior de las células del cuerpo y contribuyen a la eliminación de sustancias de desechos y toxinas. Estos intervienen en procesos de obtención de energía, la regeneración de las células y en el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. El tercero, dietéticas o enzimas de los alimentos.
forman parte de la composición de alimentos crudos. La mayoría de las partes de las enzimas se destruyen por la acción del calor, que favorecen los procesos digestivos y el funcionamiento de las otras enzimas. El contenido en enzimas de los alimentos ha decrecido por el procesado, el refinado y los métodos de conservación que hoy en día se utilizan en la industria alimentaria, como puede ser del origen microbiano. Son las enzimas de los hongos, como Flavus, Auricay, Niger y del Bacillus subtilis, algunas de ellas aplicadas, por ejemplo, durante el proceso de maduración de la carne. Así se consigue una textura blanda y jugosa. A continuación se muestra una tabla con distintos tipos de enzimas microbianas y sus aplicaciones. Se divide en enzima, fuente, aplicación industrial e industria. El primero es enzima invertasa, que su fuente es la levadura, y la aplicación industrial es el relleno de caramelos, y la industria es confitería. Otro ejemplo es la glucosa isomerasa, que su fuente son bacterias, y la aplicación industrial es el jarabe de cereales ricos en glucosa, y la industria que se involucra son bebidas refrescantes. La bioenergética describe el flujo de energía y nutrientes dentro de un sistema biológico. Y también es el alimento que se consume y se transforma en el cuerpo, y los compuestos químicos complejos se descomponen en componentes más simples para el crecimiento. Estos pueden ser como las proteínas, que pasan a aminoácidos, los carbohidratos, que pasan a glucosa, los lípidos en ácidos grasos, y todo este proceso se va liberando la energía con cada uno de estos pasos. Todo esto se utiliza para el mantenimiento, la renovación de los tejidos desgastados y la creación de nuevos tejidos. También, como sabemos, por parte de la materia de bioquímica, los carbohidratos son las fuentes de energía que al mismo tiempo suministran el material necesario para el crecimiento. También tenemos unas leyes de la termodinámica y también tenemos el concepto de entropía, que esto se utiliza para todo esto de bioenergética. Como pequeña introducción tenemos que la energía es la capacidad para realizar el trabajo, es decir, que es la capacidad para cambiar o mover algo. Y la termodinámica es el estudio de los cambios en la energía que acompañan a los fenómenos del universo. Sin embargo, las mediciones termodinámicas no ayudan a determinar la velocidad con la que ocurrirá un proceso específico, ni el mecanismo utilizado para la célula para realizar el proceso. Tenemos la primera ley de la termodinámica, ya que se van a ocupar dos, y la primera trata sobre la ley de conservación de la energía, que establece que la energía no se crea ni se destruye. Sin embargo, la energía puede convertirse por transducción de una forma a otra. La transducción, para tener esto más claro, se puede definir como el proceso de transferencia genética desde una célula donadora hasta otra célula receptora. Como sabemos, las células también son capaces de realizar transducción de energía, es decir, de realizar todo este proceso de transferencia genética de energía. La energía química almacenada en ciertas moléculas biológicas, como el ATP, se convierte en energía mecánica cuando los organelos se mueven de un sitio a otro en una célula. Otro ejemplo es que la energía eléctrica, cuando los iones fluyen a través de una membrana, también puede ser un proceso de estos de transducción. O también cuando la energía térmica libera calor durante la contracción muscular.
Algo muy importante que se debe de saber es que las reacciones que pierden calor se llaman exotérmicas y las que ganan calor se llaman endotérmicas. Y hay muchas reacciones de ambos tipos. Después de esto, ya tenemos la segunda ley de la termodinámica, la cual habla sobre el concepto que los fenómenos tienen en el universo con las direcciones. Es decir, que por ejemplo, cuando tienden a proceder cuesta abajo desde un estado de mayor energía a uno de menor energía, pueden transformarse en energética y se produce una disminución de la disponibilidad de energía para realizar trabajo adicional. Después tenemos la entropía, que es la magnitud termodinámica que mide la parte de la energía que no es utilizable para realizar el trabajo y se expresa como cociente entre el calor cedido por un cuerpo y su temperatura absoluta. Algo importante es que los organismos vivos son capaces de disminuir su propia entropía de su ambiente. La entropía disminuye en un organismo cuando las moléculas relativamente simples como los aminoácidos se ordenan en moléculas más complejas como la proteína mioglobina de una célula muscular. Sin embargo, para que esto ocurra debe aumentar la entropía en el ambiente, lo que logra cuando las moléculas complejas y ordenadas como el glucógeno almacenado en el hígado o el tejido muscular se convierten en calor en compuestos más pequeños y menos ordenados que se liberan al ambiente. Esta característica del metabolismo es la que permite que los organismos vivos mantengan un estado tan altamente ordenado e improbable al menos por cierto tiempo. También dentro de la entropía tenemos la energía libre, que significa el cambio durante un proceso en la energía disponible para realizar un trabajo. Como decíamos, la entropía lo que hace es medir la parte de la energía que se utiliza para realizar el trabajo. Y lo que cambia en estos conceptos es que en la energía libre puede haber un cambio sobre si esta energía puede ser utilizable o no para el trabajo. Y es por eso que se tiene que checar esta situación. También algo que es importante en todo esto de la bioenergética es que tenemos relacionada a la física, ya que buscando información sobre esto se encontraron muchas fórmulas, las cuales eran para poder tener claro, dependiendo de los procesos que hagas, cómo se tenía que hacer el trabajo o qué cantidades se tenían que utilizar. Como sabemos, 1000 calorías equivalen a 1 kilocaloría y el joules es la energía necesaria, así que 1 caloría es igual a 4.184 joules. También tenemos información sobre todo esto para poder calcular las proteínas y los carbohidratos, pero nos basamos más en qué se necesitaba para poder hacer todo esto, es decir, las leyes que se acaban de mencionar y la entropía. Pero en la bioenergética se tiene también rutas que se pueden ir utilizando para realizar este trabajo, es decir, en dónde están localizadas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Cabrera y hoy les voy a hablar un poco acerca de la catálisis y las enzimas. Para empezar tenemos que saber qué es un catalizador. Un catalizador
es aquel que aumenta la velocidad de la reacción química al reducir la energía del estado de transición, o sea, de su transición, de su proceso de transición en el que se lleva a cabo la reacción. Y así, pues disminuye la energía de activación y cambia el mecanismo de la reacción. O sea, mientras se lleva a cabo una reacción, el catalizador entra, disminuye la energía del estado de transición y esto causa un cambio en el mecanismo de la reacción, o sea, en el resultado. Ya conociendo esto, vamos a ver qué es una enzima. Una enzima es un catalizador biológico. Por lo general siempre es una proteína, pero también pueden darse ocasiones en donde es ARN, que es el que conocemos como ácido ribonucleico. El objetivo de un catalizador es aumentar la velocidad con que ocurre una reacción. Hay muchas enzimas que son codificadas por el genoma para producir proteínas o ARN que aceleran las reacciones químicas y hacen miles de funciones diferentes dentro de una sola célula. Las enzimas también son muy sensibles, necesitan unas condiciones adecuadas para poder hacer sus funciones y si las condiciones se alteran o no se cumplen, las enzimas mueren. Por ejemplo, la temperatura es fundamental, por eso nuestro cuerpo no soporta una fiebre por encima de 41 a 42 grados Celsius en un tiempo prolongado. Después de este tiempo, pues morimos, ya que las enzimas se desnaturalizan. También los alimentos tienen enzimas, y más enzimas tienen cuanto más frescos y menos manipulados estén. Esto se refiere a que si son más puros y si tienen los químicos o menos procesos de industrialización, van a contener más enzimas. Al someterlos al calor, destruimos todas las enzimas que contienen, y este es uno de los argumentos principales de la dieta cruda, en la que no se utilizan temperaturas por encima de 40 grados Celsius más o menos. No todas las enzimas se desnaturalizan a esta temperatura, algunas también llegan a soportar hasta 70 grados Celsius, pero lo que hay que siempre tener en cuenta es que mientras más esté la temperatura alta en un tiempo más prolongado, mayor va a ser la destrucción enzimática. Nosotros comemos enzimas porque pues se encuentran en nuestros alimentos, pero también estas enzimas nos ayudan a comer porque nuestro cuerpo nos ayudan a nuestro proceso de digestión. Nosotros al día segregamos varios litros de los jugos gástricos, que son jugos llenos de enzimas para poder transformar de alimentos a proteínas, grasas y glúcidos. También todo lo que termina en asa es una enzima. Por ejemplo, la lactasa, que es como un derivado de la lactosa, que es el glúcido de la leche, también en sus dos azúcares simples como la glucosa y la galactosa. También, por ejemplo, tenemos la lipasa, que transforma los lípidos, por ejemplo, el triacilglicerol en glicerol, etc. También tenemos enzimas como la tialina de la saliva o la pepsina del estómago. Aunque estas no terminan en asa, también se les consideran como enzimas. Básicamente todo esto quiere decir que las enzimas son sustancias que regulan procesos o reacciones en el cuerpo de los seres vivos. Las enzimas catalizan alrededor de 4000 reacciones químicas conocidas, siempre que sean estables las condiciones que ya hemos mencionado aquí también, por ejemplo, como el pH, la temperatura o la concentración química. Siempre que estas condiciones se mantengan estables, siempre van a producir más reacciones químicas, ya que las enzimas, al ser proteínas, pueden también desnaturalizarse y perder pues su efectividad. La primera enzima fue descubierta en el siglo XIX por Anselme Payen y Jean-François Berzos, aunque los experimentos en torno a la fermentación de Louis Pasteur ya habían dicho que la presencia de alguna sustancia orgánica aceleradora se encontraba en estos procesos, pues para la época se consideraban puramente químicos. Pero las enzimas hoy en día son ampliamente conocidas y de hecho aprovechadas por diversas industrias humanas, como en alimentos, como en químicos, como en la agricultura o en los procesos relacionados con el petróleo.
además de formar parte indispensable de los componentes que mantienen el balance interno de nuestro organismo, acelerando las reacciones necesarias como aquellas que nos brindan o nos suministran energía, activando y desactivando otras selectivamente como hacen las hormonas. Bueno, también la mayoría de las enzimas se componen de proteínas globulares de tamaño muy variable, desde monómeros de 62 aminoácidos hasta enormes cadenas que alrededor tienen o contienen 2500 aminoácidos. Sin embargo, apenas unos pocos de ellos son los involucrados, o sea, no todos se ocupan. Si por ejemplo tenemos una enzima que se compone de 2500 aminoácidos, muy pocos van a ser los que en verdad se ocupan, y a estos se les llaman o se les conoce como el centro activo. La secuencia en el que se ensamblan todos estos aminoácidos determinan la estructura tridimensional de la enzima. Es decir, que dependiendo a cómo se agrupen o cómo se enlacen los aminoácidos, esto va a ser lo que le va a dar forma a la enzima, lo cual también dictamina su funcionamiento específico. A veces esta estructura también posee sitios para atraer cofactores, es decir, otras sustancias cuya intervención es necesaria para producir el efecto buscado. Me refiero a que a veces también en esta forma, en la forma en la que se estructuran las enzimas, permite a que lleguen otros cofactores para poder ayudar o implementar alguna función para que se lleve a cabo esta reacción. Después vamos a hablar acerca de la biocatálisis o catálisis enzimática. Esta consiste en el uso de compuestos biológicamente activos para catalizar transformaciones químicas. La catálisis enzimática es una disciplina de la enzimología que estudia los mecanismos de catálisis por los cuales las proteínas y los ácidos nucleicos con actividad enzimática pueden favorecer la reacción de ciertos sustratos y conversión en productos. Si no saben lo que es la enzimología, es una disciplina bioquímica centrada en el estudio y pues la caracterización de las enzimas, que ya sabemos que son biomoléculas proteicas o ribonucleicas que catalizan reacciones químicas dentro de nuestros sistemas biológicos. Todas reacciones químicas necesitan una energía de activación para poder romper los enlaces de una sustancia inicial, denominadas reactivos o sustratos, para después transformarlas en una sustancia final o productos. La transformación de reactivo a producto no es directa, sino que hay un paso intermedio en el que el reactivo se activa y sus enlaces se debilitan. Para llegar a este complejo activado es necesaria la energía de activación. A continuación les voy a dar unos pequeños significados que estuvimos viendo. Por ejemplo, la velocidad de reacción es la cantidad de producto que se forma por unidad de tiempo en una reacción. Y la energía de activación es la energía que debe suministrarse o que es requerida a los reactivos para que la reacción pueda producirse. Bueno, también existen varios tipos de catálisis, como la catálisis homogénea, es en donde el catalizador y el sistema reactivo forman un sistema homogéneo con una sola fase, y son reacciones en fase gas o en una disolución. Por ejemplo, la catálisis ácido-base. Y la catálisis heterogénea es tan simple como que es la reacción que se produce en una región interfacial. Para que básicamente entendamos un poco de cómo se lleva a cabo el proceso de la catálisis, en una reacción, una enzima se pega o se une a una o más moléculas del reactivo que se tiene. Estas moléculas son los sustratos de la enzima. En algunas reacciones, un sustrato se rompe en varios productos, o sea, de un sustrato se derivan varios productos, y en otras, dos sustratos se unen para crear una molécula más grande o para intercambiar algunas partes. Bueno, y tristemente, como dijo mi exnovia, pues hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias por su atención y a continuación vamos a hacer una pequeña actividad con todos ustedes. Gracias.